nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a tratar de desarrollar el tema en esta mañana y yo lo he titulado El gozo de la salvación. ¿Sí? Recordando a Pablo, Pablo escribe el libro de Filipenses. Esa es podríamos decir que es una carta dirigida a los a los de Filipos. ¿Sí? Esa carta se escribió alrededor del año 59-60, ¿no? Está más o menos datada para ese año. ¿Sí? Pablo lo escribió y él estaba preso cuando le escribió esa carta. Y si nosotros leemos en Filipenses el capítulo 1 y el verso 1, mire lo que dice mi querido hermano, 1 y 2. Pueden leerla, pueden tenerla, buscarla en su celular, en la Biblia, y allá ustedes que están en el hogar también lo pueden hacer. Y dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. El verso 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está introduciendo en esta carta a los Filipos la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema es el gozo de la salvación. Todos aquí debemos haber experimentado en nuestra conversión, alguien nos habló de Cristo Jesús, alguien nos dio estudio, alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos dio algún texto bíblico, nos regaló alguna revista y por medio de esto pudimos llegar al conocimiento de la palabra de Dios y al conocimiento de su verdad. Y más que todo, ese gozo y esa salvación la tuvimos todos nosotros. Y creo que no debe de haber terminado en nuestro corazón. Cada uno de nosotros debemos tener ese gozo y esa paz que habla Pablo en nuestro corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos vamos a Filipenses el capítulo 4 y vamos a contestar algunas preguntas. Primero vamos a leer del capítulo 4, el capítulo 4 del verso 1 al verso 9. Todo lo vamos a leer, ¿sí? Dice así la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, del verso 1 en adelante. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Verso 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Verso 6. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Verso 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el verso 9, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo escribiéndole a los de Filipo y hablándole, y hace mención en lo que hemos leído, de algunas personas que estuvieron al lado de él, predicando el Evangelio.
Ahora él está preso y él dice a la iglesia de Filipo y hace mención de estos hermanos. Pero aquí quiero resaltar algo. Lo que quiero resaltar es que Pablo se sentía gozoso en el Señor y se sentía amado por el Señor. Y eso es lo que él quiere transmitir a los hermanos de Filipo. Y hoy en día a nosotros también, que nosotros debemos sentirnos gozosos y alegrados en el Señor. O sea, el que produce en nosotros ese gozo es ¿quién? Cristo Jesús en nuestros corazones. Ahora, de todo eso he sacado algunas preguntas, de repente ustedes sabrán la contestación. Una de las preguntas es, ¿cuál sería el secreto de la victoria de Pablo? ¿Cuál es el secreto de esa victoria? En el verso 1, él contesta y dice, permanecer firme en el Señor. Así que el secreto de la victoria del cristiano, ¿qué es? Permanecer en ¿quién? En Jesús. Permanecer en Jesús firme. Otra de las preguntas que podemos ver, ¿qué actitud debemos cultivar? Incluso en situaciones desafiantes, en situaciones que de repente no encontramos solución a esas situaciones. ¿Qué actitud debemos cultivar? ¿Sí? Dice en el verso 4, alegraos en el Señor que siempre. Esa es la actitud que debe tener el cristiano. Es verdad, tenemos situaciones, es verdad, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de pareja, en el hogar, tenemos diferentes tipos de problemas, hasta en el trabajo tenemos problemas. Pero Pablo nos llama en el verso 4 que dice, alegraos siempre en el Señor. Parece como difícil. Cuando usted está enfrentando alguna situación, ¿cómo usted va a estar contento? Si se siente agobiado, hay una serie de pensamientos cruzando por su mente. ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Pablo nos llama a que estemos siempre, ¿qué? Que siempre estemos gozosos, alegrarnos. Pero para estar así, la respuesta de la número 1 de la pregunta, para estar así, permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor. O sea que el Señor es que nos va a dar a nosotros la victoria sobre cualquier situación que estemos enfrentando, ya sea de enfermedad, ya sea económico, ya sea de trabajo. Es el Señor Jesucristo. Y para que el Señor Jesucristo nos dé esa victoria, debemos ¿qué? Permanecer en Él. ¿Sí? Debemos permanecer en Él. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de desarrollar un buen estilo de vida como cristiano? ¿Cuál es la mejor manera? De modo moderado, ser íntegro y ser gentil. Y eso lo hace en el versículo 5. Él habla de eso, el apóstol Pablo. ¿Sí? Gentil, ser gentil. ¿Qué es gentileza? ¿Qué es gentileza? Lo busqué en el diccionario. Dice que gentileza es un atributo mucho más sofisticado y profundo que ser educado. Gentileza. Y ese atributo solamente lo da el Señor. No lo dan los estudios, lo da el Señor. Otra de las preguntas que podemos ver ahí, hay tantas cosas que al cristiano le preocupa, que a las personas les preocupa hoy en día, tantas cosas. Hoy en la escuela sabática se hizo mención de algunas situaciones que está viviendo el país, que está viviendo el mundo. ¿Sí? Hay tantas cosas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hago? ¿Qué hago frente a estas cosas? Quiero decirle, mis queridos hermanos, no dejemos que la preocupación se haga cargo de nuestra vida. No dejemos que las preocupaciones se hagan cargo de nuestra vida. Versos 6 y 9 de lo que leímos. Ahí Pablo habla de las preocupaciones. ¿Sí? No hay que dejar que
las preocupaciones se hagan cargo de nuestra vida. Estoy angustiado. Hay muchas situaciones alrededor mío. Estoy enfrentando muchas situaciones. Estoy angustiado. Me siento angustiado. ¿Qué hago? ¿Qué usted puede hacer? Bueno, en el verso 7 que leímos, dice el apóstol Pablo, orar a Dios. Orar a Dios pidiéndole paz. ¿Sí? Y esa es una de las herramientas o las armas que tiene el cristiano contra el enemigo, contra la acechanza del enemigo. Orar. No sé cuántas veces usted puede o está orando en el día, pero la palabra de Dios nos manda que orar sin cesar. Orar siempre. ¿Sí? Así que si usted tiene algún tipo de preocupación de lo que esté pasando, lo que va a hacer es orar. Orar y llevarle esa preocupación a Jesús. Porque Él entonces dará la paz en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y nos dará la tranquilidad. ¿Sí? Otra de las preguntas. ¿Estoy en deuda? ¿Sí? Tengo mucha deuda. ¿Qué hago? ¿Cuáles serán las mejores decisiones que debo tomar para enfrentar esas deudas que tengo y salir de ellas? Me tiene agobiado. ¿Sí? Bueno, en el verso 8, el apóstol Pablo nos dice, debemos escoger todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es loable. Y ustedes se preguntarán, pero si yo escojo eso, ¿cómo yo salgo de la deuda? Está escogiendo la mejor parte. ¿Sí? Está escogiendo lo mejor. Y entonces, si tengo deuda, llevársela a Jesús en oración. Permanecer firme en el Señor. Dice que a veces se piensa en la prosperidad, pero hay falta de recursos. ¿Sí? ¿Cómo debería proceder en relación a esto? Debemos aprender a vivir en la pobreza tanto como en la abundancia. ¿Sí? Debemos aprender a vivir tanto en la pobreza como en la abundancia. Y en el verso 9 podemos contestar una pregunta. Y es la siguiente. ¿Qué hago con todo lo bueno que he aprendido? ¿Qué hago? Dice el verso 9, ahí está la respuesta. Debemos vivirla y compartirla con los demás. ¿Sí? Lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, lo que hemos aprendido de Dios, de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Compartirla con los demás. Entonces el apóstol Pablo le hace una serie de exhortación a los filipenses. Pero esa exhortación también nos llega a nosotros hoy en día. Y esto que habla el apóstol Pablo nos ayuda a nosotros a sentir el gozo de la salvación, el que nos ha dado el Señor Jesucristo. Si volvemos siempre así, si vivimos siempre así, ¿sí? Y permanecemos siempre en el Señor, usted va a ver, mis queridos hermanos, que vamos a encontrar una paz mental, una paz en nuestro corazón, porque estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, y este es el consejo en esta mañana, permanecer firme en el Señor. Este es mi consejo y mi oración. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Permanecer firme en el Señor a través de la oración, el estudio de su palabra y compartiendo su palabra con otros.
Vamos a inclinar el rostro, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, oh Dios, que estamos viviendo en un mundo en el cual pronto llegará a su final. Queremos, oh Dios, estar de tu lado. Ayúdanos, oh Padre, a seguir adelante. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a permanecer firmes en el Señor hasta cuando venga por segunda vez. Bendice a cada uno de los hermanos presentes y los que están en las redes también, en YouTube. Bendícelos a ellos y su familia también, oh Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.